todos con la Biblia en alto, vamos a decir, hoy es día de victoria, porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá las puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados. Y alguien diga amén y amén. Ese aplauso. Me encanta ese aplauso bíblico, ¿verdad? Que nos los inventamos nosotros. Somos unos locos todos nosotros. Pero ese es un aplauso bíblico que ninguna otra iglesia tiene. Ayúdenme a calar la oreja un poquito. Amén. Amén. Díganlo con la boca completa. No, amén. Amén. No hay ninguna iglesia como Fuente Agüiva Orlando. Estamos avanzando, amén. Están parejos hoy, están un poquito parejos. Lo que pasa es que este lado hay como que un poquito... ¿O no es así? ¿No, verdad? Ahí tienen que decir no. Bueno, durante este mes vamos a estar hablando de una serie que se llama Historias de la Fe. Diga conmigo, Historias de la Fe. Este es un mensaje que desde enero, no sé por qué rayos, pero está la pastora ahí de testigo, yo le dije, en abril voy a hablar sobre historias de la fe. Y ella me dijo, ¿por qué me dices eso? Y digo, no sé, pero desde enero dije, en abril vamos a hablar sobre historias de la fe. Yo creo que esto es 100% de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a estar hablando y estudiando cómo la fe de ciertos hombres bíblicos y de ciertas mujeres bíblicas, vamos a estudiar ciertas aptitudes, ciertos puntos de la fe de ellos que los diferenció y que los hizo caminar con cielos abiertos, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque es necesario que tú y yo lo aprendamos para aprender a desarrollar y a desatar las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene grandes cosas para tu vida, iglesia. Dios tiene grandes bendiciones para tu vida, pero necesitas una fe específica para aquello. Y en esta serie lo vas a aprender. Mi oración y nuestro objetivo como iglesia es que tú puedas salir de aquí y que te conozcan como un hombre de fe y como una mujer de fe. Hablamos de historias de la fe en la Biblia, pero tienen que hablar también de las historias de fe de tu vida, de tu propia vida, de tus hijos tienen que mirarte y decir, mi papá tiene una historia de fe, mi esposa, mi mamá tiene una historia de fe, mi esposa tiene una historia de fe, mi esposo tiene una historia de fe, mi abuelo tiene una historia de fe, mi abuela tiene una historia de fe, tu familia, tus amigos tienen que decirlo, él vive en fe únicamente, lo que tienen es por la fe. Así que esta es una temporada hermosa donde si tú activas tu fe, tu vida va a ser una vida de una historia, valga la redundancia, una historia llena de fe, porque vas a caminar con cielos abiertos, vas a alcanzar lo inalcanzable y todo va a ser por medio de la fe. Ahora, ¿cuántos aquí queremos caminar con cielos abiertos? Bueno, para eso necesitamos ser los favoritos de Dios. Pastor, pero Dios no tiene favoritos. Puede ser. Una persona que se ve un favorito o un íntimo de alguien es una persona que pasa tiempo contigo, ¿no? Tú no le vas a dejar o tú no le vas a dar cosas valiosas o importantes a gente que tú no conoces de una forma íntima. Tú no le puedes dar bendiciones, y cuando hablo de bendiciones quizás de uno mismo, estoy hablando de quizás algún objeto material, alguna casa, alguna herencia, a personas que tú no conoces de intimidad, gente que no es tu favorita, por así decirlo. Tú no le vas a dar tu casa o la herencia de tu casa a cualquiera, se la vas a dar a tus hijos. Y si tú tienes una gran herencia, se la vas a dar al más responsable que pueda administrarla para los demás. Entonces, ¿cómo podemos ser los favoritos de Dios? Sí se puede ser favoritos de Dios, podemos ser íntimos de Dios. Y algo que igual mencionó Maxwell en esta semana, que igual me dejó marcado, es sé diferente al resto. Y yo sé que es algo que siempre se dice, pero tenemos que aprender a ser diferentes al resto. Yo te pregunto, de todo el grupo de cristianos que hay, ¿tú te puedes diferenciar de ellos? Tu fe puede ser diferente a toda. Mira, aquí estamos, este salón lleno. Todos tienen fe, la mayoría.
Pero tu fe es diferente o tu fe te puede diferenciar de todos los demás. Si juntaran a todos los cristianos de la Florida y te pusieran allí, nosotros que somos de aquí de la iglesia podemos decir, ¿nuestra fe sí es diferente a la de los demás? O sea, ¿realmente yo puedo ser diferente a los demás? ¿Cómo es que yo soy tan diferente a toda gente, a mucha gente que se dice llamar cristianos o cristianas? Hermano, todo tiene que ver con la intimidad. Y podemos ser favoritos de Dios con algo, agradándolo a Él. Agradándolo a Él, diga conmigo, agradar a Dios. Vamos a Hebreos 11, dice la Biblia en Hebreos 11, 6. Me parece que yo había puesto la versión de la Biblia de las Américas aquí, pero creo que ya la pasaron a Reina Valera, no me recuerdo. Pero voy a leer de una vez la de aquí para no hacer confusión. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo puedes agradar a Dios si tenemos... Están fritos. ¿Cómo podemos agradar a Dios si tenemos fe? Era su oportunidad. ¿Cómo podemos agradar a Dios si tenemos fe? Si tenemos fe podemos agradar a Dios. Si tenemos fe podemos ser favoritos de Dios. Y los que tienen fe creen que hay y son galardonadores. Nosotros recibimos bendiciones si creemos que Dios está allí. Recibimos bendiciones si por medio de nuestra fe buscamos y seguimos al Señor. Por eso te digo, cuando hablamos de fe se ha predicado mucho esto. En muchas iglesias, en muchas conferencias, en muchos eventos se habla de la fe. Y la fe, y la fe, y la fe. Pero ponte a pensar, ¿tu fe realmente te diferencia de todo el grupo? ¿O es una fe común? Mucha gente tuvo fe. El pueblo de Israel tenía fe. Obviamente hay medidas de la fe, pero tenían fe. Creían en Dios. Pero la fe también conlleva la obediencia. Porque todo el mundo puede creer en Dios, pero poca gente obedece a Dios. Es lo que yo decía, me parece que fue el domingo pasado, que yo decía lo siguiente: mucha gente sabe que Dios puede hacer milagros, pero poca gente cree que Dios puede hacer milagros. En un grupo de cristianos o de gente que tiene fe, todo el mundo sabe que Dios puede hacer cosas imposibles, ¿o no es así? Es más, hasta el que ni siquiera es cristiano sabe que Dios puede hacer cosas imposibles. Hemos visto milagros a lo largo de la historia y en general en nuestra vida contemporánea. ¿O no es así? Es más, la gente deportista se ponen en Filipenses, se ponen aquí en el zapato, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Dios, Dios todo lo puede y todo esto. Todo el mundo sabe que Dios puede hacerlo. La pregunta es, ¿todo el mundo cree que Dios puede hacerlo? ¿Somos cristianos? ¿Creemos que Dios puede hacerlo? Porque yo ya sé que tú sabes. Yo sé que tú sabes que Dios es el creador del universo. Yo sé que tú sabes que Dios puede hacer maravillas. Yo sé que tú sabes, porque tú bien lo sabes, que Dios te puede sacar del pozo donde tú estás. ¿O no es así? Tú sabes que Dios te puede sacar de la adicción. Tú sabes que Dios te puede dar ese carro que tú estás soñando. Tú sabes que Dios te puede dar esa casa. Tú sabes que tu historia puede ser la historia de muchas o de cientos o de miles de historias donde alguien va y compra sin dinero. Tú sabes que Dios puede sanarte de una enfermedad, ¿o no es así? Tú sabes que Dios puede hacerlo. Todo el mundo lo sabe. Tú puedes hacer una cruzada y todo el mundo sabe, todo el mundo tiene una fe. La pregunta es, ¿tú crees que Dios lo puede hacer? Eso es muy diferente. Porque sabes, yo sé que tú sabes. Y tú sabes que yo sé que tú sabes. Pero tú lo crees. Mucha gente puede decir sigo a Dios y poca gente vive en la gloria. ¿Cómo vivimos en la gloria? Por medio de la obediencia. Si a ti te gusta escribir, anota allí el título de este mensaje que se llama Una fe obediente. El mensaje empezó, por así decirlo, pero es una fe obediente. Entonces, miremos Hebreos otra vez. Vamos en el capítulo 11, pero ahora vamos al versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas
que aún no se veían, fue advertido de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Estamos hablando de Noé. Quizás pensabas, el pastor va a hablar de Moisés, de Abraham. Quizás sí, pero estoy buscando unos hombres que tuvieron una fe increíble, que no son los comunes de los que a veces se habla. Porque sí se hablaba de Noé mucho, de que Noé creyó en Dios, pero no estoy seguro que no las he escuchado de la forma en la que te lo voy a hablar ahora mismo. Noé tuvo una fe puesta en trabajo. La fe es una acción. La fe es una acción. La fe tienes que ponerla a trabajar. Así de sencillo. Noé hizo lo que Dios le dijo. Noé hizo lo que Dios le dijo. Noé creyó en lo que Dios le dijo, aunque no lo vio. Noé lo creyó. Aunque no lo vio, porque dice en el mismo Hebreo, si tú te vas al versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo Hebreos 11 tú puedes leer de los héroes de la fe. Tanto gente que vivió en victoria, tanto gente que vivió en derrota, pero vivieron en derrota por causa de la fe. Entonces tú estás viendo que se menciona aquí a los héroes, gente importante, que vivió en fe, que hicieron maravillas, que a pesar de que acabaron mal sus historias en algunos que fueron quizás perseguidos, algunos mártires, vivieron una gloria mayor a la de cualquier ser humano, vivieron una gloria mayor a la de los demás. Esa es mi oración para tu vida, que tú puedas vivir una gloria mayor a la de los demás, que tú puedas vivir diferente a los demás, que tú en tu trabajo seas una luz, que donde quiera que tú vayas seas una luz, que en tu casa tú seas una luz de bendición, que la verdad que tú puedas vivir en victoria, que la gente te vea y te diga, yo te envidio, yo le creo a Jesús, pero no le creo a Jesús así como tú le crees a Jesús. Que la gente, que tú seas un punto de referencia que rete a la gente a creer en Dios. Mira, Noé obedeció al Señor en todo. Mira, vamos a Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. No te puede costar encontrarlo, así que está después del índice. Si te vas al capítulo 6 de Génesis, mira el versículo 9. Dice la palabra de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Ahorita lo vamos a leer, pero el contexto es sencillo. Dios dijo, me tiene harto la tierra y su gente. Estoy cansado, solo hay maldad. Dios iba a reventar a toda la humanidad, así. Pero vio a Noé, porque caminaba con Noé y dijo, no puedo hacerlo porque sí hay un justo. Mira, Noé era ¿qué? Varón y ¿qué más? Cuando tú ves la palabra perfecto, el original se refiere a íntegro. Íntegro. Era justo y era un hombre íntegro entre sus contemporáneos. Dice la Biblia que Dios no vio a nadie bueno, solamente había uno que era Noé y toda su familia. ¿Qué es lo que hizo a Noé justo e íntegro? Nótalo allí. Su caminar. No fue su fe, fue su caminar. ¿Qué hizo a Noé justo e íntegro? Su caminar. Y su caminar lo llevó a caminar. ¿Aquí lo dijeron? ¿Con quién? Con Dios. No fue su fe la que lo hizo caminar con Dios. La fe de decir yo tengo fe en Dios y camino con Dios, no. Es que su fe lo llevó a caminar en justicia y en integridad. Hoy la gente quiere decir, yo quiero que Dios camine conmigo, yo quiero que Dios me acompañe, yo quiero vivir una vida de victoria, yo quiero tener una fe disruptiva. Quiero tener una fe maravillosa, pero no cuidan su caminar. Gente que dice ser cristiana y no actúa, no tiene ni un pelo de cristiano.
van a la iglesia de vez en cuando, oran de vez en cuando. Allá afuera dicen que son cristianos, pero no tienen ningún fruto de cristianos. O ningún fruto, en lugar de decir la palabra cristiano, no tiene ningún fruto de ser un hijo de Dios. Bien curioso porque esta semana, no me recuerdo si fue el jueves, perdón, fue el viernes, exactamente fue el viernes. La pastora y yo fuimos a comer con nuestras hijas a un restaurante que a ella le gusta mucho y fuimos allí a comer. Nos sentamos y es esos restaurantes como Tempayaki, donde te cocinan enfrente. Entonces estamos ahí, nos sentamos, había aquí una pareja de americanos con sus hijos. Y aquí había, estos asientos estaban vacíos, nos sentamos así, aquí estaba el chef, nosotros, los americanos, y aquí estaba vacío. Cuando nos sentamos todos, llega un señor con su hijo, americanos también. Y el señor, desde que se llegó, el hijo ya era un adulto, que se llegó, empezó a ser un grosero con la mesera. De esa gente que es pasiva-agresiva. ¿Conocen a gente así? La gente pasiva-agresiva es la que más me cae mal, porque no tiene los pantalones de ser agresivos, son pasivos-agresivos. Te tiro, pero sutil, ¿no? Tírame, si vas a tirar, tírame de verdad. Pasivo-agresivo. Esa gente usualmente es un modus operandum de gente como que cobarde, ¿no? Así que le pido al Señor que seas libre de toda pasivo-agresividad, si es que hay en tu vida. Pero estaba ahí y empezó a tratar mal a la mesera, como si fuera una tonta. Luego llegó el chef y le empezó a hablar así como al tutearlo, como si fuera, y se paraba y se iba y regresaba y decía, yo no quiero esto, me vas a traer esto, y me quitas aquí esto, y me quitas eso de la cuenta, y me quitas, pero bien grosero. Lo curioso, y necesito la ayuda de la pastora, no sé si está por allí, no está por allí. Y me ayudó en la mañana y a mí se me olvida, yo sí tengo mala memoria para eso. Y lo estamos viendo y el Señor se paraba cada rato, y en una se para y tiene una camisa que decía algo así, como que demostrando el amor como Cristo nos amó. Y tenía una camisa que decía como de una iglesia o de un movimiento que se llamaba Cross Life, algo así. Lo tenía allí puesto. Y yo lo vi y dije, enseguida le dije a la pastora, ese es el problema. El Señor comió rápido, porque usualmente uno termina de comer, el chef y todo el mundo come, a veces platica. Terminó, se paró, dijo, Dios los bendiga, se fue. Nos dijo, Dios los bendiga. Sí, se fue, dejó su propina, se fue el tipo. Pero puso bien incómoda la mesa durante todo el momento. Y nos quedamos hablando con estos señores. Esta pareja de americanos ya estaban un poquito, no mayores, pero ya eran personas adultas, tenían sus 2 hijos pequeños. Obviamente por la forma en que ellos estaban vestidos, y después cuando hablamos con ellos, pues te das cuenta que son gente de una idealización más liberal, así como que este tipo de idealización de open minded y todas estas cosas, ¿no? Entonces, en ese momento empezamos a hablar de que, wow, sí, es como que no éramos solos nosotros, sino también ustedes percibieron que la persona estaba así. Dice, no, sí era un grosero desde que llegó. Y hasta el chef nos dijo después, ese tipo es un grosero, siempre llega para acá a estas horas y nos trata mal a todo el mundo, nadie lo soporta, pero el tipo es cristiano. Y cuando nosotros le decimos al de acá al lado, mira, es que tiene una camisa de Cristo, el Señor dijo, it's always them. Y eso a mí me dio tristeza en el momento, porque dijo, siempre son ellos los que tienen según a Cristo en su corazón. Y yo sé que también lo tiran y lo exageran porque pues aprovechan cada momento, usualmente gente que tiene una idealización así, para tirarle al cristianismo, pero también ¿qué uno dice? En ese momento yo así como que sí, qué triste, y la pastora se voltea y dice, nosotros somos pastores. Y yo así como que, espérate, sí, sí, nosotros somos pastores, porque el tipo empezó a decir, siempre son ellos, y ella dijo, nosotros somos pastores. Y el tipo, lo siento entonces, y le decimos ahí fue que le dijimos, no lo sienta, eso estamos hablando, somos pastores, y nos da tristeza de que alguien que diga que tiene nuestra fe se comporte de tal forma. Y qué triste es de que nosotros vayamos diciendo que queremos cambiar el mundo y caminamos igual que el mundo. Mucha gente, y eso le debe dar a usted y a mí
una rabia santa. En serio, una rabia santa. Nos debe de enojar cuando alguien más o cuando nosotros mismos nos comportamos de la misma forma del mundo. Luego gente como esa es la que se queja y dice, no veo a Dios en mi vida. No vas a ver a Dios en tu vida porque tu caminar no refleja el caminar de Dios. Y Dios no camina con gente que no camina en sus propios caminos. O sea, en los de Dios. Dios no camina con gente que camina en el pecado. Dios no camina con... Es triste, hermanos, que nosotros digamos que amamos al Señor y nos comportemos de otra forma. Es bien triste escuchar en las redes sociales que la mayor parte por lo cual atacan a los cristianos, ¿saben por qué es? Porque no reflejan lo que dicen que predican. Eso es lo más triste. Por eso a mí, cuando alguien dice soy cristiano, o sea, ¿lo dices porque lo crees o lo dices porque de verdad eres cristiano? Porque debemos nosotros, esa es la generación que luego se queja de Dios. El Señor no hizo nada, el Señor no me bendice, el Señor no hizo milagro, el Señor no, el Señor, y entonces el Señor, pero es que mira tu caminar, no era justo y perfecto por su caminar. Porque no caminaba como el mundo, en una sociedad donde todo el mundo estaba mal. Todo el mundo estaba mal. Pero él decidió caminar bajo los caminos de Dios. Entonces, si nosotros amamos al Señor, debemos de procurar nuestro caminar. Mira lo que dice Génesis otra vez, del 1 al 8. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿De quiénes está hablando aquí? De los ángeles. Y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es también después. Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, ellas le dieron a la luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Se dice que los hijos de ángeles con mujeres terrenales eran gigantes. Y el Señor vio que era mucha maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos en su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Qué querían hacer siempre? Por eso dice aquí, o sea, esto nos deja claro que cuando dice héroes de renombre, eran héroes para esas personas. Eran héroes para ese tipo de personas, pero eran héroes que hacían las cosas ¿qué? Mal, ¿sí? Entonces, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas no he hallado gracia ante los ojos. Noé caminaba con Dios. Noé caminaba con Dios cuando nadie lo hacía. Noé se esforzaba en comportarse de la forma en que Dios quería que se comportara cuando nadie lo hacía. ¿Sabes qué es ponerse en los zapatos de Noé en ese tiempo? Donde nadie tiene ni un pelo de respeto a Dios, donde nadie tiene ni un pelo de moral. Eres el raro del salón, eres el raro del grupo. De seguro recibió él y su familia burlas, rechazo, violencia. Había una presión social y sin embargo decidió y decidía caminar en justicia e integridad, porque ese era el caminar de Dios. Por eso dice que el Señor halló gracia ¿en quién? Porque se esforzó en caminar. Porque, hermano, para que Dios halle gracia en nosotros nos va a costar. No es fácil. Tenemos que ganarnos su favor y su gracia, caminar en sus estatutos. No es fácil. El mundo te va a presionar. ¿Cuántos de ustedes a veces están en su trabajo y empiezan los chistes en doble sentido? Y no te quieres reír, pero se te sale la risa. No te quieres reír, pero se te sale a un lado. Empiezan los malos comentarios. Empiezan los chismes. En el grupo de empresarios, no de la iglesia, sino un grupo de empresarios, un grupo de trabajadores, ¿qué te enseña el mundo? Roba. Súmale un poquito más a la factura, nadie se va a dar cuenta. Mira,
Tienes que aplastarlos para sobresalir. En México tenemos un dicho que dice, el que no tranza no avanza. No sé si fue una grosería para usted. Si es una grosería, usted está en pecado, porque para mí no. ¿Sí? El que no tranza no avanza, dice. El que no se aprovecha no avanza. Y eso es un dicho, bien dicho en los negocios, bien dicho en el ámbito profesional. Porque si no transas, alguien más te va a transar. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que hagamos todo con integridad, que no robes. En el mundo nos enseñan que si te dan una bofetada, le devuelvas un puño. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que si te dan una bofetada, pones la otra. ¿Es difícil o no es difícil? Hay religiositos que a veces dicen, no, la bofeta, pero hermano, deja que te dé una bofetada allá afuera. Vamos a ver si es cierto que tú le dejas al tipo así, mira. Se la devuelves. Mira la gloria de Dios. Mira la gloria de Dios. Y el tipo así. ¡Ra! Se convierte porque se convierte, ¿no? Hermanos, el caminar, el mundo nos enseña a comportarnos de cierta manera y la presión social es, a veces en el mismo grupo, en la misma familia, uno termina haciendo cosas que uno no quiere. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando mi papá estaba dejando de tomar alcohol y cuando llegaban sus amigos, él no quería, pero sus amigos presionaban y mi papá decía, bueno, por lo menos voy a ceder a una, y cedía a una. Y la misma familia, me acuerdo que íbamos a veces a la familia y la familia decía, tómate una, Héctor, tómate una, no, eso no vas a cambiar. Y por la presión terminaba a veces tomándose una, ¿sí? ¿Y por qué te digo esto? Porque la presión es muy importante. Yo hablaba esta semana, con un amigo que no vive en este país, que no conoce a Dios, y estaba hablando y le estaba explicando, mira, yo hice un estudio hace mucho tiempo donde estuve estudiando por qué hay adicciones y sobre todo la adicción al cigarrillo y al cigarro. Y todos los estudios dicen que la adicción al cigarro inició por algo tonto, por ser cool. Porque los que mejor se veían, los más rudos y los más populares, eran los que fumaban en la preparatoria o en la high school. Entonces la gente empezó a fumar por verse cool y después se quedó con una adicción que les cuesta dejar. Y la sociedad te presiona. Y él me decía, mira, yo vivo en un país donde fuman, pero fuman. Fuman, Abraham, fuman. O sea, es cultural fumar. Y te miran mal si no fumas. Es más, no hay espacios para fumadores, hay espacios para no fumadores. Y decía él, yo no fumo, no me gusta, me da asco. Pero cuando llegan a mi casa y fuman, soy el único que no está fumando. Y para no salirme del círculo, por lo menos me fumo uno. Aunque no quiero. Yo pensaba, ¿qué tan importante es la presión social y del círculo? Por eso es importante cambiar de círculos. Pero hay veces que no vas a poder cambiar del círculo, como en un trabajo o en una sociedad. Como Noé no podía decir, me voy a otro país porque no había otro país. Ahí es donde uno tiene que aprender a caminar en los caminos de Dios. Los demás hablan esto, pero yo no hablo de esto. Los demás hablan mentira, pero yo hablo verdad. Los demás hablan de pecado, pero yo hablo de bendiciones. Y va a costarnos, hermano. Pero cuando tú te esfuerzas, aunque te esté presionando la sociedad, si tú te esfuerzas, Dios va a hallar gracia ante ti. Y te va a bendecir. Y va a proveerte. Amén. Ahora hay alguien que lo está recibiendo allá. Gloria a Dios por eso. Por eso no te conformes con tu cultura. Tienes que ser diferente en tu entorno. Como te dije, John Maxwell algo dijo, nos decía a todos, get out of the pile. Sálganse del montón. Para que tú salgas adelante, tienes que salir del montón. ¿Qué te diferencia a ti? ¿Qué diferenciaba a Noé de todo el mundo en ese momento? ¿Su qué? Su caminar. Por lo tanto, Dios no escogió a Noé al azar. A veces pensamos que Dios escogió a Abraham al azar, a Moisés al azar. No, Dios no escoge al azar. Dios no te va a escoger al azar. Dios te va a escoger porque tiene un plan contigo. Y te va a escoger si Él sabe que tú puedes hacerlo.
Por eso tienes que cuidar tu caminar. No te quejes si ves que a tu hermano Dios lo está usando grandemente. No te quejes y decir, el Señor no me usa de esa forma, el Señor no me bendice, el Señor no, el Señor. No, hermano. Mira su caminar. Si tu vecino se comporta y camina a pesar de que es difícil en los caminos de Dios, Dios lo va a bendecir sea como sea. Pero si tú pretendes que Dios te va a bendecir solamente por ir a la iglesia de vez en cuando y decir que eres cristiano o un aleluyita, hermano, no creas que Dios te va a escoger. Dios no escoge al azar. Dios no te va a escoger, Dios no te va a usar. Luego somos como los cristianos como esta persona que se comporta como un no cristiano, pero piensa que Dios lo va a bendecir. Imposible. Luego lo vemos lamentando toda la vida. El Señor no hizo nada y luego los hijos crecen rencorosos. Mi papá le entregó su vida a la iglesia y la iglesia no le hizo nada y mi papá sirvió y yo vi que Dios nunca lo bendijo. ¿Cuántas historias de gente escuchamos donde sus padres iban a la iglesia y se quejan porque Dios nunca los bendijo? Hermano, porque por más que tú vayas a la iglesia no te garantiza nada. Lo que te garantiza una vida de bendición es que tú camines como lo que se te predica en la iglesia. No por lo que escuchas en la iglesia nada más. Por eso se acabó. Y yo lo creo para tu vida. Yo creo que para tu vida se acabó eso. Tú vas a ser una persona que vas a ser diferente a todo el montón de gente. Y no solamente el montón de gente del mundo, sino el montón de gente de la misma fe también. ¿Me escuchaste? Porque nosotros como Fuente Agua Viva tenemos que hacer una diferencia de todo el montón. Del mundo primeramente y también de los demás. De las demás iglesias. Y no por decir, pero pastor, ¿qué está diciendo usted? Eso es soberbia. No, es que tenemos que caminar diferente. Tenemos que caminar diferente. Porque no es opcional para los hijos de Dios. Es obligatorio, hermanos. Es obligatorio para nosotros que tenemos a Cristo ser mejores cada día. No podemos ser iguales. Es obligatorio para nosotros. Porque si Dios nos dice camina, por eso Dios se le aparece a Josué y le dice, medita de día y de noche en este libro. Haz lo que se te dice aquí en la ley, porque si tú lo haces, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y en todo, y mejor dicho, todo lo que tú hagas, vas a prosperar. Así es sencillo. Porque si tú caminas en mis caminos, yo preparo el camino, dice Dios. Mira qué maravilloso. Dios no escogió a Noé al azar. Dios no es como que, ay, de Tim Marín, de do pingüe. Cucaramatre, títere fue. Yo no fui, fue tete. Pégale a este niño bonito que No sé si eso solamente lo decimos así, esa versión es mexicana, pero sí, ¿verdad? Yo creo que sí, pero no son lenguas, estoy hablando en... Dios no escogió no al azar. Dios escoge a los que caminan con Él. Eso, si tú has sido una persona que está caminando en los caminos de Dios a pesar de que llevas opresión, a pesar de que te rechazan, a pesar de que te está yendo mal, a pesar de que la vida te está quebrando, ay, alégrate. Alégrate porque estás caminando un camino de bendición que sea como sea, vas a vivir en prosperidad en todas las áreas de tu vida. Donde ya no eres igual al mundo, ya no eres igual a todo el grupo de gente que dice que sigue a Dios. Como el pueblo israelita, amamos a Dios, pero a la primera oportunidad que tenían construían un becerro de oro. Miren, Génesis 6:11 dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de la violencia a causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Dice el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y luego si tú sigues, Dios le da todas las dimensiones. Aquí tenemos una imagen del arca de Noé, todas las dimensiones, cómo iba a ser el arca, qué es lo que iba a tener que llevar. Hay evidencia arqueológica e histórica sobre el arca de Noé. Por más que la quieran enterrar, la hay. Así que la misma Biblia se defiende sola. Me fascina eso. La hay, me fascina la historia. Pero Dios le da todo esto a Noé. Le dice, en 120 años va a caer un diluvio.
Noé vivía en Mesopotamia. La Biblia no dice exactamente en qué parte él vivía, pero Mesopotamia tenía dos extremos donde había mar. Siempre corría el río Éufrates, ¿sí? Lo que hoy en día es como Turquía, Irak, toda esa zona, ¿verdad? Pero corría el río y tenían barquitas. Pero lo más probable es que Noé haya vivido en el centro, donde no había mar, que el mar estaba a kilómetros, ¿sí? De hecho, donde el arca encalló después del diluvio, estaba a kilómetros del mar, de una vez que el agua bajó. Pero lo interesante de esto es que Dios le dice a Noé que se construye un arca y le da todas las dimensiones, pero nunca antes en la historia alguien había construido algo así. No había una referencia. Hoy tú y yo, si Dios nos da un llamado, tenemos referencias para muchas cosas. Personas, ¿verdad? Gente que hizo. Pero Noé no dijo, lo voy a hacer como el Titanic. Lo voy a hacer como el Caribbean of the Seas. Lo voy a hacer como el Disney Wish. No. No había. Noé nunca había visto una inundación. Y Dios le dijo que construyera un arca. ¿Por qué nos apunta todo esto? Porque la gente se burló de Noé por 120 años. Pero si la gente hubiera vivido en una zona donde o podía haber tsunamis o inundaciones, la gente lo hubiera por lo menos como que pensado un poquito más. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Como que, bueno, ok, si vivimos, por ejemplo, en Japón, que a veces hay muchos tsunamis, pues uno pudiera pensarlo. Oye, mira, quizás no está tan loco, ¿no? Pero estás construyendo un arca donde para que tú necesites toda esa madera, tienes que estar en montaña, en esas zonas donde hay bosque, robles, árboles con madera fuerte, porque que no sean en la orilla, por así decirlo. Entonces, empezó a construir un arca que nunca él en su vida antes lo había hecho. Número uno, Noé nunca había visto una inundación. Noé nunca había pasado por una inundación. Y sin embargo Dios le dice que tiene que hacer un arca para eso. Dios le dice que tiene que hacer no un barquito, sino un arca que jamás lo había visto, no tenía referencia alguna, simplemente era obedecer al Señor y hacer lo que Dios le decía. Y número tres, Noé tuvo que construir algo que no iba a ser pronto, sino que iba a ser en 120 años. A veces nosotros nos quejamos porque decimos, Señor, llevo mucho tiempo esperando. Pastor, llevo mucho tiempo esperando por mi milagro. ¿Cuánto lleva usted? 3 meses. Estamos hablando de 120 años. Ni la vida nos da a nosotros. Bueno, en ese tiempo la gente vivía más. Pero la otra cosa es, la Biblia no nos indica que Noé se hubiera dedicado a la carpintería. O sea, Dios le está pidiendo a Noé algo que él jamás ha visto. O sea, Dios te está diciendo a ti que hagas algo que tú jamás has visto. Ponte a pensar esto. Tú jamás lo has visto. No tienes referencia de esto. En la zona donde tú vives es imposible. Es como si te dijeran a los de Oklahoma, por ejemplo, del estado de Oklahoma, que está como en el centro del país, les va a caer un huracán. O sea, es imposible. Que te va a suceder algo, y aparte de eso, Dios está diciendo que tú hagas algo en lo cual tú no tienes ni siquiera experiencia, y que vivas una vida prácticamente haciendo eso. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha pedido cosas locas? Que hagas cosas locas, extrañas. Dice, yo no entiendo por qué Dios me dice que haga esto. Con eso te digo una frase y es la siguiente: no tienes que entender para obedecer. Noé tuvo una fe obediencia. Date cuenta que Noé no le dijo, Señor, ¿para qué? Noé, hazte un arca. ¿Para qué? ¿Para qué? No. ¿Qué le dijo? ¿No hazte un arca? Sí. O sea, nosotros Dios nos dice, haz esto. ¿Para qué? No tenemos que entender toda la situación para verlo. Hay gente que dice, Señor, muéstrame el camino para que yo te siga. Eso no es fe. Si tú le pides al Señor que te enseñe el mapa completo, Dios jamás te lo va a enseñar. Dios te enseña paso por paso nada más. Señor, muéstrame el camino. Señor te muestra la entrada y te dice paso por paso, paso por paso. Porque no dependes del camino, sino dependes de mí, dice el Señor.
Aunque no entiendas, tienes que obedecer al Señor. Yo contaba, y ya con esto voy terminando. Yo contaba una historia que ya había contado aquí anteriormente, y es que cuando me recién casé con la pastora, con Yoniri, nos fuimos a Tulsa, Oklahoma, a vivir 5 meses en lo que ella terminaba su carrera universitaria, allí en Oklahoma, en Oral Roberts. La pastora es bióloga molecular, si ustedes no lo sabían, ¿sí? Entonces fuimos para allá y yo estaba allí y nos congregamos en una iglesia. Y como estamos recién casados, algunos piensan, no, pero es que sus papás les daban dinero. No, hermano. Nosotros sobrevivimos de nuestros ahorros, de los regalos de boda y del sueldo que yo tenía de allí en México, que no era mucho. Ustedes saben que el sueldo de nuestros países aquí. Y me acuerdo que vivíamos ahí en un apartamentito y íbamos a la iglesia, la llevaba a la escuela y todo eso. Y nuestras salidas de lujo eran ir a comer a Olive Garden. O ir a Olive Garden era lujoso para nosotros. Y un día fuimos y me recuerdo que estábamos comiendo ahí, vimos una pareja de viejitos, bien vestidos, pero estaban los viejitos ahí comiendo y dijimos, qué lindo, ¿verdad? Y como que sentimos en nuestro corazón que Dios nos dijo, paguen la comida. Y nosotros así como que, bueno, vamos a hacerlo. Si Dios lo dice, pero no teníamos todo el dinero, o sea, dinero para la despensa, dinero para otras cosas. Tenemos el dinero bien marcado, bien contadito. Y llamamos a la mesa y le dijimos, mira, vamos a pagarle o sea, no tenemos por qué, pero el Señor, ¿verdad? Páguenle el almuerzo. Se lo pagamos y todo el show. Ellos se pararon, nos dieron las gracias. Nosotros salimos y nos sentamos en el carro, ahí como que viendo el restaurante. Dijimos, bueno, vamos a esperar a que salga el Señor. No para decirle nada, pero por cualquier cosa. Y nos quedamos allí platicando. Y el Señor sale con su esposa, viejito así. Prende el carro. ¡Frum! Una Expedition, perdón, así. De la Ford, una Suburban. Así como Suburban, así ese estilo, SUV. Y nosotros en un Spark rentado. Digo, Señor, yo creo que la revelación era para Él hacia nosotros. El tipo tiene billete. O sea, al revés. O sea, que necesitaba que le pagaran la comida éramos nosotros. Y estamos allí y dijimos, bueno, Dios sabe lo que hace. Y ellos se fueron y nosotros nos fuimos y normal. Pero esa misma semana nosotros teníamos una conferencia en la iglesia donde nosotros nos congregamos. Pues estamos aprendiendo todo para poder llevarlo a México, porque de ahí nos fuimos a vivir a México. Y había un curso de evangelización bien bonito. Y llegamos allí, lo tomamos, era gratis ese evento. Y llegamos y lo estaban dando. Y la señora pues llevó ahí, y tenían varios libros. Y nosotros no teníamos el dinero para los libros, porque ya era lo que habíamos dado. Y el dinero que teníamos reservado era para nuestra comida. Y no tenemos el dinero para los libros. Y yo decía, no tenemos el dinero para los libros. No. Yo le iba a llamar a mi mamá, mamá, préstame dinero, porque esto lo voy a usar para la iglesia. Y en esa mesa, eran unas mesas redondas, y estamos con unos señores, y hablando con ellos, y empezamos a platicar nuestra historia y lo que hacemos, y que nuestro plan era ir a México otra vez. Y hablamos con él y todo el show. Cuando va a terminar todo eso, hay un break, el último break, y estaba toda la librería allí, y el Señor se paró y fue a comprar sus libros. Y llegó el Señor a la mesa, puso 2 pilas de libros así, pum, pum, y nos dijo, Dios me dijo que las ofrendara. Y Dios nos dio los libros, gratis. A veces uno no entiende por qué Dios te pide que hagas cosas, y uno con ojos humanos dice, sí, yo lo necesito más que Él. Pero cuando tú obedeces al Señor, sea cual sea la circunstancia, Dios te va a bendecir. Desde ese momento, cada vez que Dios nos pone algo en el corazón, yo digo, lo tengo que hacer aunque me duela. Porque las ofrendas que más frutos tienen son las que más duelen, ¿verdad? Aunque me duela. Porque si yo lo hago, yo sé que el Señor me va a bendecir. No me quiero perder una oportunidad tan hermosa como la que viví desde ese punto. Y desde ese momento hemos vivido varias. Pero desde ese punto, Dios me marcó algo. Obedéceme, que yo te voy a suplir. Cuando uno obedece al Señor, Dios suple. 6:22, el último versículo del 6 dice, y así hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así hizo. Diga conmigo, así hizo. Dios lo hizo a través de Noé, porque Noé estuvo dispuesto a obedecerlo. Cuando tú lo obedeces al Señor, tú quizás dirás, no tengo al Señor la provisión para iniciar el negocio que tú quieres que yo inicie. No tengo, Señor Jesús, la capacidad, no tengo la aptitud.
No tienes que verlo. Empieza ahora con lo que tengas. Si tú obedeces al Señor, el Señor te va a dar la provisión. El Señor se va a encargar, porque obedecer es una respuesta. Obedecer es una respuesta. Yo quiero que tú sepas que el mismo Dios que estuvo con Noé está contigo. Y ese es el Dios al que tú y yo le servimos. El Espíritu Santo que habita en ti es el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos. Y aún así mucha gente no lo recibe, ni lo celebra. ¿Sí sabes que el Dios que usó a un hombre para dividir el mar Rojo en dos es el mismo Dios que te acompaña a tu trabajo? ¿Por qué entonces andamos con una actitud así? Parecemos juguete descargado. Voy a pedir trabajo a ver si Dios me da la oportunidad. Hasta cambiamos el tono de voz. Hermanos, el Dios que estuvo con Moisés es el Dios que estuvo con Noé, es el Dios. ¿Cómo que caminamos así? El caminar es importante. El caminar es importante. Hay que obedecer al Señor, hermanos. A veces vamos a estar obedeciendo y caminando de ahí, la gente nos va a atacar. Quizás la gente se burla de ti, quizás te dicen que estás perdiendo el tiempo, quizás te dicen que ya se acabó tu temporada, quizás están diciendo que la palabra de Dios para ti ya pasó, que no va a suceder. Quizás te dicen todo esto, pero hermano, Noé estuvo 120 años talando árboles, llevando los troncos, construyendo el arca, y la gente se burlaba de él. No va a suceder, estás loco, esto nunca va a suceder aquí. ¿Dónde tú crees que va a haber un diluvio? Y Noé decía, lo va a haber, arrepiéntanse. Según de Pedro dice que Noé predicaba. ¿Cómo predicaba él? Diciendo a cada rato, Dios va a hacer juicio, arrepiéntanse, este es su tiempo, arrepiéntanse, vamos, vamos. Y la gente lo tomaba por loco. Pero un día, obedeciendo al Señor, terminando de construir el arca ahí, sudando, empezó a caer una gota, y luego otra gota, y luego otra gota, y de la nada no dejó de cesar la lluvia, y empezó a llover, y a llover, y a llover, y a llover. Hermanos, tú sigue obedeciendo a Dios, porque cuando menos te des cuenta va a empezar a gotear, a gotear, a gotear, a gotear, y luego te vas a inundar de bendiciones, de bendiciones, de bendiciones, de bendiciones. Se van a burlar de ti, te van a decir que se acabó tu vida, te van a decir que estás frito, te van a decir que ya no hay más, pero va a caer gota tras gota, tras gota, tras gota, tras gota, tras gota. Dicen que tu casa está destrozada, que tu matrimonio se acabó, pero si tú sigues obedeciendo al Señor, va a caer una gota, y luego otra gota, y luego otra gota, y luego otra gota, y te vas a llenarte de bendiciones, vas a vivir en un diluvio de bendiciones. Pero mantente caminando en el camino de Dios. Mantente siguiendo al Señor, mantente obedeciendo al Señor. No importa si estás llorando ahora mismo, no importa qué tanto te cuesta, sigue, no tires la toalla, sigue creyendo en el Señor, porque cuando menos te des cuenta va a caer la lluvia. Si te dicen loco, si te dicen loca, si te dicen que estás demente, si te dicen que no tienes que no sabes y que no tienes ni experiencia, felicidades, no eres parte del grupo. Porque a toda persona exitosa le dijeron, estás loco, lo que tú vas a hacer no funciona. Te lo van a decir. Así que cuando te digan, estás loco, tú di, estoy en el camino correcto. Estoy loco de verdad. John Maxwell nos dijo algo que me gustó. Y él dice, nos dijo, con eso cerró unas cosas, dijo él: me fascina cuando me acaban, cuando me critican. Me fascina cuando altero a la gente, porque quiere decir que voy bien. Póngase de pie, vamos a orar.